requerían por sus características industriales, optimización de producción, en base a control de calidad de sus equipos y de su infraestructura. Somisa, Techin, Aluar, Telecom, Stecva, Ferrocarriles Argentinos, Subterráneos de Buenos Aires, son todas empresas que tuvieron, entre otras, sus representantes originales como fundadores del CAM. Surge así con el objetivo de promover un intercambio de experiencias entre profesionales de mantenimiento y además desarrollar y transmitir a todo el conjunto de los profesionales del rubro metodologías de gestión de activos y técnicas de trabajo. Actualmente basa su actividad en la difusión de temáticas mucho más amplias que las originales, acorde a los avances técnicos. De hecho, el ingeniero Negrotti va a dar una charla sobre aplicación del Facility Management. Esto nos ha permitido de alguna manera dar un mejor desarrollo a lo que el CAM presenta. Anualmente se convoca a congresos, a seminarios, a jornadas, a talleres, cursos específicos de capacitación y de asesoramiento de profesionales y empresas relacionadas con la administración técnica de activos físicos. Ese es el origen y el desarrollo del CAM. En principio, sirva como introducción, agradecer también a todos los que están aquí presentes para compartir un poquito las experiencias. Imagino que habrá en algún momento alguna pequeña sesión de intercambio, ¿no es cierto? ¿O es solamente las charlas? Exactamente, sí, al finalizar de las disertaciones van a tener la oportunidad de hacerles consultas. Bien, por perfecto. El chat. Sí. Bueno, por eso justamente esta pequeña introducción que implica lo que el CAM abarca, para que bueno, se sientan libres de sobre esta temática después poder consultar. Ahora sí, ya le doy la palabra al ingeniero Negrotti. El ingeniero Negrotti, lo han dicho, fue presidente del CAM durante muchos años, casi uno de sus socios fundadores y más activo. Es actual presidente de la Asociación de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria, y a su vez es docente y director de algunas de las diplomaturas que la DAI brinda para toda la parte de especialización en mantenimiento y control de activos hospitalarios. Así que ahora le dejo la palabra al ingeniero Negro. Adelante. Hola, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes acá por este medio. Ya nos estamos acostumbrando a usar este medio prácticamente todos los días, así que, como decíamos antes, que abrieran la presencia de ustedes, como que nos estamos haciendo muy duchos en el manejo del Zoom. Espero que no nos falle. Bueno, sí, hace ya muchos años que me dedico al mantenimiento hospitalario, la ingeniería hospitalaria, el mantenimiento hospitalario, el facility management, que son todas palabras parecidas, no palabras parecidas, sino que son connotaciones, distintas miradas sobre un mismo tema. Lo que vamos a tratar de hacer es tratar de poner un poquito de luz sobre cuáles son aquellas cosas que entre el facility, el mantenimiento y la ingeniería hospitalaria se complementan. Voy a pasar directamente a compartir pantalla para que podamos iniciar la charla. Ahí estamos, ¿me escuchan? Sí, bueno. Vamos a ver gestionando diferente desde el Facility Management en tiempos de pandemia COVID-19. Es decir, estamos en medio de una pandemia y obviamente un hospital se maneja en forma totalmente diferente a lo que se maneja habitualmente. Entonces, nos tuvimos que reacomodar. Los hospitales se tuvieron que reacomodar y sobre eso es sobre lo que vamos a hablar. La primera pregunta que yo les haría a todos es, ¿qué es un hospital?
Y cuando digo qué es un hospital, digo, bueno, qué es una clínica, qué es un sanatorio, qué es un centro de salud. Es decir, son distintas visiones o versiones sobre un mismo elemento. Un hospital, la OMS la define, la Organización Mundial de la Salud, lo define como una parte integrante de una organización médica y social cuya misión es proporcionar a la población asistencia médica y sanitaria, tanto curativa como preventiva, y cuyos servicios externos se irradian. La definición es bastante completa y cuando estamos en este momento todo el día hablando del hospital, estamos todo el día hablando de salud, estamos todo el día viendo que los hospitales brindan diariamente asistencia médica y sanitaria, tanto curativa como preventiva. Sí, preventiva es quedémonos en casa, esa es la que están vendiendo. El tema que están diciendo es vayamos a una cuarentena, ochentena, que nos está diciendo que tengamos que permanecer en casa por muchos, muchos días. Mientras que hay mucha gente que está dentro de los hospitales trabajando, y en esta mirada de la gente esta que está trabajando en los hospitales, uno dice, bueno, ok, ¿cómo funciona un hospital? ¿Desde qué puntos de vista funciona un hospital? Y entonces cuando uno le pregunta a un médico qué es un hospital, el médico lógicamente siempre ve ese hospital desde un ángulo de vista que es el que le corresponde verlo como el lugar donde él desempeña su tarea y desempeña su trabajo para curar o bien, en otros casos distintos, para prevenir. ¿Por qué pasa que el médico lo ve desde este punto de vista? Bueno, fundamentalmente esto pasa por su formación, ¿no? Es decir, ¿cómo se forma un médico? ¿Cuál es la formación de un médico? La formación de un médico en la universidad tiene que ver con estudiar el cuerpo humano, estudiar sus partes, estudiar sus enfermedades, ¿no? Y entonces esa visión que él tiene sobre el hospital es una visión, yo diría que por momentos un poco limitada. Pero a todos nos pasa lo mismo. Cuando le preguntamos a un arquitecto qué es un hospital, y el arquitecto cuando ve también el hospital desde su ángulo de vista, lo ve desde su configuración genérica de cómo va a diseñar ese hospital. Y esto también se da porque ese médico ese arquitecto en su formación tuvo una formación específica en determinados temas que lo hacen ver desde ese ángulo. Y cuando le preguntamos a un ingeniero cómo ve ese hospital, el ingeniero también lo va a ver desde su punto de vista, desde su formación profesional. Y si se lo preguntamos a un administrador, ¿qué le va a pasar? Y le va a pasar exactamente lo mismo. Lo va a ver desde también su formación profesional. Quiere decir que cada grupo que funciona dentro del hospital tiene originalmente visiones diferentes, y estas visiones diferentes, lógicamente, se les ha dado su formación. Esto nos lleva a pensar que esa comunicación entre distintos profesionales dentro de un hospital se da en campos bidireccionales. Es decir, cuando un médico se vincula con el arquitecto,
en la parte de arriba, el médico le pide al arquitecto requisitos que tiene que cumplir los distintos locales o las distintas áreas del hospital para que se produzcan los actos médicos. Y el arquitecto le responde con su profesión, le responde con un recurso físico que se va a adaptar a esas necesidades que el médico está planteando. Pero además tiene que complementar esa formación de ese recurso físico con instalaciones. Entonces se vuelca sobre la parte de los ingenieros y le dice: necesito las instalaciones para este recurso físico, para este hospital. ¿Y cómo responde el ingeniero? Responde con ingeniería que se acomoda a las normativas, ingeniería que se acomoda a las necesidades de lo que es ese planteo de ese edificio que se está configurando para conformar un hospital. Pero ese ingeniero dentro del hospital tiene cuando ese hospital arranque, tiene una función diferente, que es la de mantener. Pero como no fue el mismo ingeniero el que diseñó, que el que después lo va a mantener, esa visión también puede ser una visión distinta. Sobre todo cuando en esa visión no hubo una buena transmisión de información. Y entonces se da otra dualidad. Se da la dualidad entre lo que es la gente de mantenimiento, que le dice a la gente de administración: dame recursos económicos, dame recursos humanos para que yo pueda hacer el mantenimiento. Pero además ese administrador está ocupado la mayor parte del día en administrar ese hospital para poder cumplir con la parte médica, que a su vez está cumpliendo con los actos médicos. Entonces, lo que vemos que en ese hospital lo que se está dando es divisiones entre sí, donde en esta barra, perdón, voy a la anterior, donde en esta barra vertical vemos que hay una interrelación entre la parte médica y la parte administrativa. En esta parte superior hubo una interrelación entre la parte médica y la parte de arquitectura. En esta hubo una interrelación de la parte de arquitectura y la parte de ingeniería. Y en esta hay una relación entre el mantenimiento y la administración. Y nos estamos moviendo siempre en barras diferenciadas donde no se relacionan entre sí. Cuando pasamos a otro aspecto, sería mucho más lógico que esta visión de los actos médicos que producen los médicos, del recurso físico, del mantenimiento y de la administración, tuviera un entorno común, que es justamente que se junte sobre este hospital. Y cuando esa interrelación, en realidad, empieza a hacerse mucho más fuerte, es cuando empezamos a aplicar políticas que son políticas comunitarias, políticas comunes entre los distintos profesionales que conformamos el hospital. Con lo cual, lo que estamos haciendo en estos casos es ampliando nuestro punto de vista. Es decir, ya la vista del médico no solamente se extiende sobre su parte exclusivamente de lo que hace a la salud, así como tampoco la del arquitecto se limita solamente a lo que es el recurso físico, y tampoco la del ingeniero se limita a lo que es, o por un lado, la ingeniería hospitalaria, la definición de ingeniería, el diseño de instalaciones o el mantenimiento, y por otro lado, también la parte administrativa tampoco se limita a una única función, sino que ponen una mirada mucho más amplia sobre lo que es el recurso físico para que se produzca la medicina.
Y ya entonces dejamos de hablar de actos médicos para empezar a hablar de gestión médica. Y dejamos de hablar del recurso físico para empezar a hablar de la gestión del recurso físico. Y lo mismo pasa con el mantenimiento. Dejamos de hablar de gestión de mantenimiento exclusivamente para hablar de gestión operativa. Y hablamos de gestión administrativa. Con lo cual, acá hay un común denominador en todos estos temas que tiene que ver con la gestión. Es decir, empezamos a hablar de lo que es gestionar un hospital. Pero para eso necesitamos conformar equipos interdisciplinarios. Equipos interdisciplinarios conformados por una parte técnica, arquitectos e ingenieros, por la parte administrativa y por la parte de médica, lógicamente. O sea, necesitamos centralizarnos en algo que normalmente se conoce como la organización o la cultura de la organización. En esa cultura de la organización hay una parte que es la gestión clínica, otra parte que es el edificio, o sea, el recurso físico, y otra parte es la que brindan los servicios no asistenciales conformados por dos partes, una que tiene que ver con lo que son las instalaciones y otra que son los que tienen que ver con los servicios. Es decir, cuando esto lo vemos de esta forma, decimos, bueno, los actos médicos se producen porque el recurso físico le da los espacios para que ocurran, pero además se tienen que dar esas instalaciones. Y la parte operativa le tiene que dar a la gestión clínica para que se pueda hablar, para que se pueda realizar servicios, como por ejemplo el servicio de vigilancia, para que solamente entre la gente que tiene que entrar al hospital, o para que no haya desmanes dentro del hospital, la parte de limpieza, la parte de alimentación, distintos otros servicios que junto con la parte de mantenimiento hacen que el hospital funcione todos los días. Bueno, esta vinculación que hace desde que a las instalaciones, en realidad, para que haya un mantenimiento que sea eficiente, esto se tiene que dar desde el inicio, tiene que haber una continuidad entre lo que es directamente el diseño del recurso físico y lo que es la gestión después, lo que va a ser la gestión del mantenimiento. Esa continuidad tiene que estar definida desde el inicio y la participación de la gente de mantenimiento en el hospital desde el momento del diseño es fundamental. Cuando esto no ocurre, después tenemos estos cortes de decir, bueno, agarra el mantenimiento un hospital que ya está en marcha, agarra el mantenimiento un hospital del cual no tiene la información para poderlo administrar. Voy a una foto muy vieja, una foto de lo que era un hospital cuando realmente se podía hablar de los actos médicos. Hoy en un hospital no se producen actos médicos. Hoy en un hospital se producen procesos médicos, porque a nadie se le ocurriría que el médico puede actuar solo en el diagnóstico. Un médico hoy para diagnosticar necesita de una cantidad de equipamiento, necesita de la interrelación con otros médicos, de la interdisciplina, del funcionamiento interdisciplinario. Y este funcionamiento interdisciplinario se da, por un lado, en lo que hace a la parte de lo médico, y se hace también entre todo lo que tiene que ver con los servicios. O sea, que hoy un hospital ya no es ese hospital de esa sala de hospital de 1910 o de 1920, sino que hoy una sala, un quirófano, es algo de este tipo. Y entre todo esto, ¿qué pasa con el mantenimiento? ¿Podemos tener una persona multiuso para hacer mantenimiento de un hospital? ¿O necesitamos que esa persona multiuso tenga una capacitación, tenga una formación en lo que tiene que ver con gestión? Entonces, lo que estamos pensando que el mantenimiento hospitalario ha tenido a lo largo de estos
últimos 30 años una evolución muy grande, y esa evolución muy grande vino de la mano de todo lo que tiene que ver con el equipamiento médico, con los cambios en el equipamiento médico, pero también con el cambio de lo que tiene que ver con las instalaciones. Pero seguimos considerando que los equipos del hospital, esto, son unidades individuales que necesitan mantenimiento, y no elementos que se integran en sistemas que requieren de una gestión. Es decir, nosotros lo que tenemos son sistemas de aire acondicionado, nosotros lo que tenemos son sistemas eléctricos, perdón, voy a ir para atrás. Nosotros lo que tenemos son sistemas eléctricos, nosotros lo que tenemos son sistemas que se configuran entre sí, los distintos equipos para configurar un sistema. Si no lo vemos de esta forma, que son los sistemas los que nos van terminando a dar el servicio, no vamos a poder lograr procesos médicos de excelencia, que es lo que en un hospital la parte médica busca. Entonces, para nosotros poder pasar a generar procesos médicos de excelencia, lo que necesitamos también es tener procesos operativos de excelencia. Y no estoy hablando de mantenimiento, estoy hablando de un mantenimiento que se gestione, estoy hablando de un mantenimiento que tenga una coordinación desde el diseño del hospital hasta la prestación. A mí lo que me importa es la eficiencia del proceso médico. Para que el proceso médico sea eficiente, yo tengo que eficientizar todo lo que lo rodea. O sea, tengo que lograr que ese local donde se produce, o ese local o ese conjunto de locales donde se van a producir los actos médicos, estén en condiciones óptimas de funcionamiento. Y esas condiciones óptimas de funcionamiento lo doy con no solamente con mantenimiento, lo doy también con, muchas veces, lo tengo que dar con sistemas, lo que nosotros normalmente decimos, hay backup de equipos. ¿Qué es tener backup de equipos? Y tener un segundo equipo, que es en el caso de que un equipo falle, tener un segundo equipo que entre en funcionamiento y que lo pueda reemplazar exactamente en ese mismo momento. Entonces ya no tiene tanta importancia si yo hago mantenimiento preventivo o si hago mantenimiento correctivo. A mí lo que me importa en realidad es que los equipos no se paren nunca, porque están integrados en funciones, están integrados en un sistema que es el sistema funcional. No importa si lo estoy dando el servicio con el equipo A, el equipo B o el equipo C. Uno de los tres está funcionando en el momento que tiene que funcionar y está dando el servicio que requiere el acto médico. Así es como hoy se tiene que gestionar un hospital. Eso es lo que entendemos por gestión operativa. Por eso, cuando yo hablo de ingeniería hospitalaria, lo que estoy diciendo en esa ingeniería hospitalaria que es esa continuidad entre el diseño de los distintos sistemas o instalaciones médicas para que cuando preste la función, esa función la pueda gestionar. Y eso es lo que yo les tengo que hacer entender a la gente de la administración hospitalaria. Es decir, la gente de administración hospitalaria tiene que complementar esta ingeniería hospitalaria con el funcionamiento del hospital. Porque si no, esa gestión clínica no va a poder suceder. Por eso, esta parte que yo muestro de gestión, donde integro el recurso físico con los servicios asistenciales, con la gestión clínica, la fui agrandando. La fui agrandando porque eso es lo que yo necesito tener para que realmente poder gestionar ese hospital y poder producir actos médicos de excelencia. Bueno, la parte esta de abajo, que está redondeada en rojo, nosotros estamos mostrando, por un lado, los servicios que decíamos que le dábamos en forma directa desde la parte operativa a la parte médica, pero por otro lado estamos mostrando lo que son las facilities, que es el mantenimiento de las instalaciones, con esas salvedades que hice antes, ¿no? Bueno,
El manejo de los servicios y facilities integrado es lo que hoy se conoce como Facility Management. Y esa gestión del Facility Management tiene que cumplir con características que le son propias, como por ejemplo la calidad del aire interior del edificio, como por ejemplo una energía segura que no tenga cortes, y que si llega a haber cortes, esos cortes sean automáticamente asimilados por una planta de emergencia que permita que haga que la parte médica ni se dé cuenta de que esté funcionando con una planta de emergencia. Y que haga también el manejo de la bioseguridad interna y que haga también la conservación de todo ese funcionamiento, o sea, que ese hospital sea confiable, que exista confiabilidad, que exista integración entre los servicios, que la gente esté capacitada, que se optimicen los costos, que es lo que me va a pedir la administración hospitalaria, y de alguna forma que también pueda yo gestionar mi ciclo de vida, los distintos equipos, que cuando tenga que cambiarlos, los pueda cambiar. Claro, es muy difícil decir cómo hago un mantenimiento, cómo hago una gestión sustentable en condiciones por ahí deficientes, con una economía media, bueno, pero si decimos no se puede hacer nada, estamos perdidos. Nosotros tenemos que pensar en que un hospital tiene que funcionar con ciertas características que le son propias, ¿no? Y estas características que le son propias son características de excelencia. Cuando hablamos de gestión, estamos hablando de tecnología, estamos hablando de organización, estamos hablando de integración, estamos hablando de calidad y estamos hablando de control. Estos son los 5 elementos o las 5 herramientas con que cuesta la gestión. Y que todo esto tiene su organización. Es decir, básicamente la tecnología yo necesito organizarla. Necesito organizarla y la necesito integrarla. Necesito integrar en sistemas. Y necesito dar prestaciones de calidad. Y entonces, para armar todo esto, yo lo armo, digo que esto es la construcción operativa. Hace 15 días atrás di una charla para la DAI en el ciclo de intercambio de la DAI, de una conferencia sobre lo que era la integración operativa. Y digo exactamente lo mismo, es decir, partir de esta misma base, de una misión, de una definición de políticas, de una definición de los procesos, donde integro los procesos operativos con los procesos médicos, defino cuáles son las acciones, y cuando hablo de definir cuáles son las acciones, digo, ¿con qué procedimiento se hacen las distintas acciones y cómo capacito al personal para que sepa cómo se hacen esos procedimientos? Y el punto superior es el control, cómo controlo que esos procesos que estoy haciendo, traducidos en acciones, sean efectivos, sean eficientes y sean de calidad. Y estábamos en esto cuando llegó el COVID-19. Y entonces hizo que cambiaran muchas cosas dentro de un hospital. Es más, hasta tuvimos que generar hospitales por fuera de lo que eran los hospitales. Y entonces, en algunos aspectos, se volvió a la foto de la izquierda, ¿no? Se volvió a esta foto de acá. Este es un hospital generado en España para la atención de pacientes con COVID-19 moderados, que son los mismos hospitales que se están abriendo acá. Es decir, hospitales que lógicamente una vez que pase esta pandemia no van a poder seguir funcionando como hospitales. Uno porque va a ser justamente rehabilitado para que se pueda hacer Expo Medical, por ejemplo, como es Costa Salguero, otro como es Tecnópolis, y otros tantos como se han ido habilitando, dada la urgencia, la necesidad de generar camas justamente por la pandemia. Esto hace que en muchos casos no podamos hablar de gestión, porque no tenemos ni la tecnología, ni pudimos organizarnos si no estábamos organizados, ni podemos integrarnos
En lo mejor de los casos podemos aplicar procedimientos de calidad y control. O sea, no estamos hablando ni de misión, ni de políticas, ni de procesos. Estamos hablando directamente sobre este punto que está acá, que es el punto de las acciones. Por eso, día a día, de lo que escuchamos hablar es de protocolos. ¿Qué son los protocolos? Los protocolos no es otra cosa que procedimientos. Cambiamos protocolos. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es relacionando lo que se hace, la acción que se va a hacer, con la mejor forma de hacerla para que la gente no se infecte, para que el médico no se infecte, pero que además dé la medicina necesaria para que ese paciente pueda sobrevivir, para que ese paciente pueda mejorar. Lo que se están aplicando son protocolos. Entonces, cuando estamos pensando en todo lo que tiene que ver con protocolos, lo otro que podemos generar son controles. Porque si esos protocolos no los controlo, ¿cómo sé que realmente son eficientes? ¿Y qué es lo que tengo que aplicar? Y bueno, son los mismos llamémoslo, procesos de control que tengo que hacer en las rutinas diarias para crear valor y solidez organizativa a partir de la detección de fallas. Tengo que ver dónde están los fallas en los protocolos del día a día que hoy se están aplicando para determinar que la gente no se infecte. Me tengo que anticipar a la aparición de disfunciones organizativas. Todo esto donde haya posibles puntos de diferencia, tengo que justamente atacarlos. Tengo que trabajar sobre las no conformidades, ver las disfuncionalidades de los sistemas. Y tengo que evaluar el personal para que el personal no se equivoque. Pero si ese personal no estaba entrenado de entrada para poder asimilar los nuevos protocolos, estamos complicados. Porque justamente yo puedo aplicar o cambiar protocolos cuando tengo un protocolo anterior. Pero si yo no tenía un protocolo anterior, si yo no tenía un plan de contingencia anterior, aunque no hubiéramos tenido un plan de contingencia contra la pandemia, porque nadie tenía un plan de contingencia, en el mundo no había planes de contingencia contra la pandemia. Entonces, lo que estamos haciendo básicamente es modificando procedimientos. Y esos procedimientos que estamos modificando los estamos protocolizando. Pero si ese protocolizado no tiene una correlación directa con lo que es la capacitación, vamos a estar complicados y va a haber más gente del sistema de salud que se va a estar infectando. Bien. ¿Cuáles son las responsabilidades operativas que entonces tenemos? Dije recién, es evidente que en el mundo el COVID-19 no fue previsto. Y entonces, en este momento, tenemos que olvidarnos un poquito de todo esto que estuve hablando yo, de la palabra gestionar, y solamente tenemos que poder mantener instalaciones e infraestructura. Tenemos que dejar de gestionar equipos y sistemas electromédicos, o sea, equipos médicos, para poderlos mantener. Pero no son iguales los protocolos que yo tenía antes del COVID y los protocolos que yo tengo después del COVID. Porque muchas veces ese equipamiento que vuelve es equipamiento que viene infectado. Y yo lo que tengo que hacer es minimizar el riesgo de infecciones. Tengo que salvaguardar al personal para realizar los trabajos. El mantenimiento de esos equipos necesito que se siga dando, con lo cual ese personal de mantenimiento lo tengo que cuidar tanto como cuido al personal de enfermería. Con lo cual tengo que activar internamente dentro de las áreas de servicios planes de contingencia que minimicen el impacto. Necesito generar protocolos también, o sea, procedimientos concretos agrupados en una guía de actuación rápida dentro del hospital. Necesito establecer cuáles son las medidas para la protección, basadas en elementos de protección personal, porque
tengo que entregar elementos de protección personal a enfermería, pero también le tengo que entregar elementos de protección personal a toda la gente que presta los servicios. Entonces, las medidas a implementar en relación a los servicios técnicos tienen que ver con que la gente de mantenimiento, la gente que esté en el sector operativo, tiene que estar formando parte del comité operativo de emergencia del hospital. Tiene que poder participar en la generación de las guías de actuación. Tiene que lograrse una optimización del recurso humano en el departamento técnico, con lo cual dejan de tener valor muchas veces el tema de los horarios o de los cumplimientos, porque tengo que redefinir la necesidad de utilización del recurso técnico. Necesito definir los grados de protección para ingresar en las distintas áreas, porque básicamente yo tengo que proteger a esas personas. Y para eso también lo otro que tengo que hacer es definir las actuaciones imprescindibles. Tengo que redefinir entre qué mantenimientos hago y qué mantenimiento dejo de hacer. ¿Qué equipos atiendo? ¿Qué parte de las instalaciones atiendo? ¿Qué parte de las instalaciones dejo de atender? Tendré tiempo después de atender esas cosas. En este momento me tengo que centrar en aquellos sistemas que sean realmente necesarios para lo que es el funcionamiento del hospital, volcado a la atención de la pandemia. Esto dice que es necesario revisar ciertas políticas que tienen que ver con el recurso humano. Establecer los nuevos procesos médicos, que son los procesos médicos que tengo que hacer para la atención de estos tipos de pacientes, o para los pacientes que vienen a atenderse de otras patologías, pero que en la atención de esas patologías puede cruzarse con personas que estén infectadas, con lo cual esto lleva a toda una reconversión de ese hospital para que no ocurran estos intercruces o cruces entre personas que están infectadas y personas que no están infectadas. Tienen que estar totalmente aislados. Entonces, esto lleva a la identificación de los procesos y de identificación de las interacciones entre los procesos. Que cada responsable analice los procesos y diga en qué lugares puede haber entrecruces, para que esos entrecruces que se produzcan sean solucionados. Busquemos caminos distintos, busquemos procedimientos de trabajo distintos, busquemos cubrir con elementos de protección personal aquellas cosas que normalmente no necesitaban procesos especiales. Y entonces tendremos que implementar todos estos cambios y producir además comunicaciones, ¿no? Y el tema importante pasa también por lo que decíamos hoy, del control. Es decir, yo necesito también que haya un seguimiento y un seguimiento de la efectividad de estos cambios. Y para eso puedo aplicar los mecanismos que normalmente utilizaban en el análisis de los procesos. ¿Está cumpliendo ese proceso con la finalidad? ¿Cambia la salida del proceso? Tengo que hacer un cambio porque el proceso se cambió. ¿Puedo simplificarlo o lo voy a tener que complicar? ¿Se pueden funcionar procesos? Yo decía el otro día, si tengo que entrar en la habitación de un paciente infectado, bueno, en esa entrada tendré que hacer al mismo tiempo varias funciones. Tendrá que entrar una persona sola, no varias personas. Y lo otro que tengo que ver es si es posible que yo eso lo pueda postergar. No necesito hacerlo, no lo hago. Todos estos elementos son importantes tenerlos en cuenta. Los elementos de protección personal no pueden faltar. Barbijos, guantes y batas de protección, anteojos, pantallas, elementos de protección de cuerpo. Personal de mantenimiento, reducir plantilla diaria para reducir contagios simultáneos. Modificar turnos y horarios para periodos de trabajo más ampliados. Mantener una plantilla de reemplazo en la casa para el caso de que tenga gente que se infecta, poder cumplir. Eliminar posibilidades de contacto aislando lugares comunes.
vestuarios, talleres. Brindar información escrita permanente, es decir, volcar todo esto en protocolos escritos. Y el otro punto te pasa por la capacitación. Y en esa capacitación yo tengo que justamente liderar, motivar y alentar para que la gente de los servicios técnicos no se caiga. Todo esto es fundamental a tener en cuenta, ¿no? El personal de mantenimiento y el personal de servicios permanentemente están ingresando en las áreas médicas. Con lo cual, ¿por qué? Porque además es el que conoce las áreas médicas. Con lo cual, tengo que generar condiciones para que esa gente no se enferme. Pero no solamente tengo al personal que es propio. En muchos casos, los servicios en los hospitales o en las clínicas o en los sanatorios están tercerizados. Entonces yo lo que también tengo que generar es, con esos servicios técnicos que tengo tercerizados, compartir cuáles pueden ser los riesgos laborales, compartir cuáles son las recomendaciones generales, hacer que haya controles del personal para que no estén infectados, ver cómo hacen para los traslados de ese personal, cumplir con los protocolos, que cumplan también con la entrega de materiales de protección para esa gente. Es decir, todas estas cosas es necesario tenerlas en cuenta, ¿no? Las recomendaciones de reparación, hacer desinfecciones antes de meter un equipo para hacerle mantenimiento, desinfección previa, desinfección de los espacios, generar espacios con la logística, que no se intercambien las herramientas, generar desinfección de herramientas, generar una permanente higiene de manos, el uso de guantes. Todas estas cosas son cosas que son básicas en estos momentos de pandemia, ¿no? Restringir desplazamientos fuera de las áreas de trabajo. Bueno, todo lo que tiene que ver con asegurar las provisiones, o sea, la compra, suspender compras superfluas y volcar todos los recursos a la compra de aquellos elementos que son fundamentales, ¿no? Y esto también lleva a qué equipos hacerle mantenimiento y a qué equipos no hacerle mantenimiento. Es decir, equipos críticos relativos al COVID-19, definir cuáles son críticos relativos al COVID-19 y cuáles son no relacionados. Posponer los mantenimientos que no impactan sobre los equipos de COVID-19. Verse de recuperar equipos fuera de uso para cuando pueda ser necesario. Temas que tienen que ver con las instalaciones e infraestructura, lo que tiene que ver con ventilación y climatización, gases médicos, comunicaciones, son instalaciones que requieren de una atención especial y un control y un cuidado muy especial. Y las instalaciones críticas no relacionadas, suministro eléctrico, no está directamente relacionada con los infectados del COVID-19, pero sí está en una relación muy directa. Transporte neumático, sistema de aire, son temas que tienen que ver con eso. Bueno, con lo cual, otra cosa que no puedo abandonar es lo que tiene que ver con el suministro. Suministro eléctrico, suministro de gases medicinales y todo lo que tiene que ver con comunicación. Paso a un avisito que tiene que ver con la diplomatura en Ingeniería Hospitalaria, que está iniciándose el 17 de junio. Es a distancia. Cualquier consulta puede hacerse en info@dai.org.ar. Esta es la dirección, está a mi cargo y, como dije, arrancamos el 17 de junio. Muchas gracias. Cualquier duda, cualquier consulta, creo que esta conferencia se va a subir en YouTube, así que podrán verla. Cualquier cosa me pueden consultar a mi mail personal, que está ahí. Un gusto, gracias. Como decía, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la charla sobre el tema de Facility Management frente al desafío de la pandemia. En principio, cuando nosotros hablamos del proceso de planificación hospitalaria,
reconocemos 5 etapas, que son la formulación, la programación, proyecto, ejecución y operación. En este sentido, este es un proceso continuo, y como tal, va a depender de cómo se integren o en qué etapa nos integremos en este proceso. Lo ideal sería que el equipo estuviera desde el inicio y lo atravesara. Cuando hablo del equipo, digo de los líderes en cuanto a arquitectura, en cuanto a las ingenierías, y lo atravesara hasta llegar a la operación. Porque muchas veces el problema que hay en este proceso es que son etapas segmentadas. Entonces hay gente que programa, hay gente que proyecta, hay gente que construye y hay gente que opera. Y cuando este proceso se hace segmentado, se pierde la continuidad y muchas veces se generan problemas, porque muchas veces el que sabe, el que va a estar trabajando, el que tiene el requerimiento, a veces no tuvo relación con el programador, y ahí es donde a veces surgen los inconvenientes. Por eso recalcamos que independientemente de este tema del COVID, seguir en un proceso de planificación, entendiendo que tenemos que tener claro cuáles son los requerimientos antes de comenzar a hacer las modificaciones, es clave. Lo digo fundamentalmente porque en los hospitales tuvimos que hacer readecuaciones en función de este nuevo requerimiento, de esta nueva patología, y muchas veces, o sea, era como que eran discusiones porque todo el mundo venía para decir, bueno, pongamos la puerta acá, pongamos el tabique allá, abramos esto allá, y en realidad no se había visto todo el circuito, todo el proceso completo. Entonces, bueno, venían los médicos y no estaban los enfermeros. Entonces, es importante recalcar este tema que ya lo habló Armando, de entender el proceso y que todos participen en ese proceso de programación. Y también en determinar cuáles van a ser los roles, porque obviamente nosotros en el sistema, y eso vamos a hablar más adelante, hay distintos roles de acuerdo a los efectores. Por ejemplo, yo estoy en el Hospital Durán, y tanto el Hospital Durán como el Hospital Fernández en la Ciudad de Buenos Aires fueron uno de los principales donde se derivaron los primeros en cantidad casos de COVID. Ahora, lamentablemente, se están traspasando a otros hospitales, pero tuvimos el tema de recibir a gran número, y de hecho en la actualidad tenemos bastante gente internada con COVID positivo y gente en terapia, lamentablemente. Cuando nosotros hablamos de los hospitales, podemos reconocer 4 tipologías: el hospital pabellonado, el monobloc, el sistémico, el plan maestro, y estas tipologías que se han dado en el tiempo, en nuestros efectores de salud se dan simultáneamente. O sea, nosotros todavía, caminando por los hospitales, podemos encontrar hospitales pabellonados, hospitales monobloc, sistémicos, plan maestro, o a veces un mix, como es mi hospital, que es el Durán, que tiene tipología pabellonada, monobloc, sistémica. O sea, y esto es porque los hospitales que tienen un gran desarrollo en el tiempo, el nuestro tiene más de 100 años, realmente hace que no se haya renovado totalmente su infraestructura, sino se ha ido agregando, justaponiendo estas distintas tipologías. Entonces esto también es importante, porque no es lo mismo tener un hospital que ha sido concebido con una forma de operación, con una cultura organizacional, y sigue funcionando de esa manera, a un hospital que ha sido diseñada, como por ejemplo un hospital pabellonado, que fue diseñada con otra cultura organizacional, con otra forma de entender, con otras modalidades médicas, con otra forma de organización, y tratar de readaptarlo o adecuarlo a los cambios. Entonces, esto es un tema que también tenemos que tener en cuenta cuando pensamos las readecuaciones y los cambios. Yo cuando pensé la charla, la estructuré pensando en 4 puntos que deberían seguir inalterables a pesar del COVID, y 4 puntos que habría que repensar. Y me gustaría compartirlos con ustedes, esos 4 puntos que van a quedar, ¿sí? o que van a quedar más allá del COVID,
y 4 puntos que tendríamos que plantear. El principio sobre el cual es un tema que no hay que repensar, es hablar de un plan maestro, de una planificación estratégica, teniendo clara la visión, la misión del hospital, los objetivos, la gestión por procesos, o sea, el tema de los procesos. Es claro que nosotros, desde las áreas de infraestructura, somos un proceso de soporte de los procesos principales hospitalarios, que son los de internación y consulta, que a su vez tienen procesos complementarios, y dentro de esos procesos complementarios estamos nosotros, los que tienen que ver con la infraestructura. Entonces, a esos procesos principales o nucleares son los que nosotros vamos a tener que darle soporte. Y en esta planificación estratégica también entender que seguramente esta situación va a cambiar, y algunas cosas que estamos repensando son transitorias y otras quedarán. Entonces es muy importante. Otro tema que es importante es el concepto de sustentabilidad. Yo creo que el concepto de sustentabilidad ha llegado para quedarse, y en este sentido nos estamos dando cuenta de que el hombre, en la medida que ha dejado de consumir y ha dejado de invadir a la naturaleza y al planeta, y de castigar al planeta con su huella de carbono, obviamente el planeta se regenera. De hecho, creo que todos hemos visto videos en los cuales uno ve animales que han tomado las ciudades porque se han adentrado ante la reclusión del hombre. Entonces creo que, bueno, este concepto de medio ambiente, de respeto hacia el medio ambiente, es uno de los temas que va a perdurar, y al contrario, creo que se va a potenciar luego del tema del COVID. Y otro tema que ha llegado para quedarse, si bien ya nosotros hablábamos del concepto de TICs, o sea, de tecnologías de información y comunicación, el tema en salud, el tema del hospital inteligente, el hospital sin papeles, creo que esta pandemia lo que ha hecho es explotar el tema de la virtualidad. O sea, la virtualidad entendida ya no solo para la historia clínica, sino hasta para la atención. O sea, los psiquiatras te atienden por Zoom, los médicos te atienden por WhatsApp. O sea, todo esto que había mucha resistencia por parte había mucha resistencia por parte de la parte médica, porque entendía que no era lo ideal. Hoy en día, con el tema ¿cómo se llama? Del impacto que ha tenido el COVID, ha potenciado todo lo que tiene que ver la virtualidad. De hecho, nosotros en el hospital hay reuniones de jefes de departamento o reuniones de dirección que antes se hacían presenciales, o sea, porque estamos todos en el hospital, y hoy se hacen vía WhatsApp, o si son muchas, vía Zoom. ¿Por qué? Porque justamente no puede haber reuniones de más de 20 personas en un mismo ambiente. Entonces, fíjense, esto creo que la virtualidad, a pesar de que nos hemos resistido, ha llegado para quedarse. Y con la virtualidad, todo lo que tiene que ver con la innovación tecnológica. O sea, la tecnología no es ni buena ni mala, sino es un gran aporte para la atención médica, y también es un impacto que ha llegado para quedarse. Pero también tenemos que ser conscientes que esa tecnología tiene que estar sustentada por los servicios, o sea, adecuados, y fundamentalmente que ante más tecnología necesitamos una mayor especialización de la gente de las áreas de soporte, como son la ingeniería clínica, la ingeniería hospitalaria, la arquitectura hospitalaria. O sea, ya no puede ser, como bien decía Armando, ese armatuti o arreglatuti que tenían en los hospitales como referente para manejar esta tecnología. O sea, la profesionalización de las áreas de infraestructura. Y obviamente garantizar todo lo que tiene que ver con la provisión de los servicios, electricidad, aire acondicionado, que de eso también vamos a hablar más adelante.
Ahora, ¿qué cosas tendríamos que repensar y por qué las tendríamos que repensar? ¿Qué cosas se pusieron en crisis con esta pandemia? En principio, el número de camas. Hace mucho tiempo que se venía hablando de la reducción de la cantidad de camas hospitalarias. ¿Por qué esa reducción de camas? En principio, por la aparición de nuevas patologías, de nuevas modalidades de atención, como la atención ambulatoria, la cirugía ambulatoria, la atención domiciliaria, pero estas nuevas modalidades también venían de la mano de conceptos más profundos que tenía que ver, primero, externalizar al paciente para evitar las enfermedades intrahospitalarias. Y hoy, más que nunca, los hospitales quedaron vacíos. Yo no sé qué va a pasar cuando termine la pandemia con la gente que tenía patologías preexistentes o la gente que hoy está generando un cáncer, porque la gente no va a hacerse controles, no va al hospital. O sea, nuestro hospital quedó vacío, o sea, quedó vacío de pacientes que no fueran COVID, ¿no? O sea, la gente decidió, un poco motivada por los medios, y otro poco por temor, no ir a los hospitales. Y yo creo que esto va a traer un impacto en el futuro cuando esto vuelva a la normalidad. Se planteaba además una disminución de las camas por un criterio de que menos camas también era bajar los costos hospitalarios, porque el que estaba internado en el hospital no era, digamos, consumía cosas justamente como lavandería, comida, calefacción, que no tenían que ver con su patología o con la necesidad de su internación. Entonces, mejor era sacar al enfermo del hospital porque se iba a restablecer más pronto, y esta externalización además nos permitía bajar los costos hospitalarios. Porque además también era menos peligroso que se contagiara de una intrahospitalaria, y también los costos hospitalarios vienen por los antibióticos que se les dan a los pacientes internados para evitar las enfermedades intrahospitalarias. Entonces, esto ha hecho que con la aparición del COVID se pusiera en crisis, por un lado, las camas generales para atender a los leves y moderados, y por el otro, la cantidad de camas de terapia que son necesarias. Entonces, esto es algo que yo creo que va a haber que repensar, hablarlos con los epidemiólogos, cuál es el número o cómo generar ese backup. O sea, nosotros, como gracias a Dios, tuvimos la suerte de tempranamente tener los primeros pacientes con COVID, permitió entre fines de febrero principios de marzo, en realidad principios de marzo, más o menos, que tuvimos los primeros casos en Argentina, ahora hacer realmente toda una infraestructura o pensar esa infraestructura con mucho más tiempo, y además, sobre todo, tuvimos la ventaja de ver las experiencias de lo que había pasado en China, en Italia y en España. Pero también es muy interesante porque cuando uno analiza esos casos, lo que también ve que de acuerdo a su situación epidemiológica, unos tuvieron que crecer, como los chinos, en camas de internación general, y los hospitales de campaña, los españoles tuvieron que crecer en camas generales, en cambio los italianos crecieron en camas de terapia, y los chinos en un mix, porque ellos ya tenían la experiencia del SARS, que nosotros no la pasamos, y estaban mucho más entrenados para responder hasta esta contingencia. Por eso a veces se dice, no, porque los chinos respondieron más rápido. Lo que pasa es que ellos ya tenían la experiencia previa del SARS, cosa que nosotros en Occidente no tuvimos ese tema. Nosotros tuvimos tibiamente lo que fue el H1N1 en el 2009, por lo menos acá en Argentina, con respecto a este tema que, si se acuerdan la mayoría de los que estamos aquí presentes, que en el 2009 se cortaron 15 días de las vacaciones de invierno. Fue todo mucho más leve en relación a lo que ha sido esto, porque era mucho menos contagiosa. Pero esta necesidad de cuarentena ya nosotros algo la pudimos ver. Entonces,
uno de los temas que va a haber que repensar es disminución de las camas de internación, o por lo menos cómo tenerlas disponibles. Otro tema son los layout, ¿no? Porque hasta ahora hablábamos de flexibilidad y hablamos de la circulación técnica y pública, y era muy claro eso. Pero ahora eso se rompió. Se rompió porque la pública ya no es pública, o sea, pública se refería al paciente ambulatorio, sino que ahora esa pública en realidad se separa en dos entre pacientes, digamos, libres de COVID y pacientes COVID positivos. Entonces, y en realidad esos son unos gran grupos de sospechosos, porque en realidad hasta que no podemos determinar ese paciente, si es paciente, si no es paciente, y no solamente los pacientes, sino nosotros, el personal, también somos sospechosos, todos somos sospechosos. Entonces, esto ha hecho generar de repensar los accesos, ¿sí? Y de repensar las áreas de circulación. Nosotros, yo voy a contar un poco la experiencia que hicimos en el hospital. Básicamente el hospital, como todos los hospitales, nuestro hospital tiene 2 manzanas, o 2 cuadras, o 2 bloques, no sé, depende, como vi aquí amigos de otros lugares, o sea, pero para que se den idea, son 200 metros por 100 metros el predio donde está el hospital. Obviamente teníamos varios accesos. Bueno, eso se cerraron y se generaron 2 accesos. Un acceso que es por donde entra el personal, entran los pacientes inmunodeprimidos y los donantes, o sea, toda gente que suponemos sana, y en ese donde entra el personal hay un técnico que nos toma la temperatura. No sé si se alcanza a ver la pistola para tomar la temperatura, y te da eso. Por ahí entramos personal, obviamente que si hay personal, o sea, si hay si temperatura o algún síntoma, porque no solamente, porque se le ha dado mucha importancia al tema de la temperatura para diagnosticar el tema del COVID, pero hay mucho asintomático y hay 3 otros factores que pueden diagnosticar a una persona con COVID. Perder el gusto, perder el olfato y cambiar la voz. Esto tiene toda una explicación médica que lo dejo para los médicos, que no es lo mío. Pero, entonces, por un lado, hubo que repensar los accesos, el acceso donde entraban los pacientes vulnerables, o sea, pacientes vulnerables digo porque los inmunodeprimidos son pacientes altamente vulnerables, los pacientes, la gente que viene a donar sangre, porque uno de los problemas que empezamos a tener en los hospitales es que como no venían los pacientes, tampoco venían los donantes, y se necesitaba sangre para el tema de las transfusiones. Eso fue todo un tema. No sé si ustedes han visto que hay toda una campaña para entrega de donación de sangre. Ahora hay otra campaña además para decir que los donantes, que la gente que tuvo el COVID venga a donar el plasma, o sea, en realidad venga a donar sangre para generar plasma para la recuperación de pacientes, pero esto por un lado, y por otro lado se generó otro acceso, que es por donde entran todos los pacientes, que es el acceso de la guardia, donde se hace el triage, y ahí se selecciona. Se le hace todo un cuestionario, se le pregunta, y se determina si es moderado o grave, queda en la guardia, y si es leve, mejor dicho, depende de los síntomas, pasa a las UFU, que ahora después voy a hablar qué son las UFU, que ahí se les hace el hisopado, ¿no? Y por supuesto que se empezaron a modificar las circulaciones, no sé si se alcanza a ver, se dividieron para generar circuitos donde la gente no se chocara, o sea, este es para, en un sentido, y este es otro, para realmente mejorar los circuitos de circulación y que la gente no se cruce, no se estacione. Esto también es muy importante. O sea, y nosotros hemos tenido como llamaditos de atención con respecto a esto de separar los pacientes febriles de los no febriles, porque, ya dije, tuvimos el H1N1 en el 2009, y
en las áreas de pediatría es muy común que los pediatras te pidan que tengas 2 esperas para pacientes febriles y no febriles. Porque sobre todo en esta época, nosotros estamos entrando en el otoño, ya entramos en el otoño, estamos entrando en el invierno, y es la época de las bronquiolitis, y donde las camas de terapia pediátrica se estallan, y justamente lo que se quiere evitar es que se mezclen los pacientes pediátricos que van para control con los que son febriles. Entonces, esto que eran como pequeños puntitos, hoy en día es una cosa muy fuerte para pensarla. Yo no sé si para pensarla de una manera determinante, ¿sí? O si no tenerla prevista como se diseñan los hospitales, sobre todo de emergencia, o los que van a recibir víctimas en masa, donde uno piensa que tiene que generar espacios donde pueda colocar camas. Estoy pensando, por ejemplo, en el hospital de Mario Corea de Rosario, ¿sí? Donde el hall de público está pensado para recibir víctimas en masa, ¿sí? O sea, yo no sé si no tendremos que transformar nuestros hospitales eso. O el viejo hospital de clínicas acá en Capital, que se generó en la época del 40, que estaba pensado también para recibir pacientes de ser necesario si hay una guerra. O sea, quizás habría que pensarlas como para charlar el tema de la flexibilidad. No sé, esto va a tener que plantearse a partir de cómo vamos a diseñar los hospitales ahora. Por eso digo que son puntos a repensar. Otro tema importante es que con el tema de la humanización y del contacto del médico con el paciente y la relación de que el paciente se sintiera como en un estado de amigable, de humanizado, y el foco puesto en el paciente, se habían liberado los mesones, o sea, ya no había mesones, sino que era todo mucho más interactivo entre, por ejemplo, el administrativo y el paciente. Inclusive a veces había tipo un escritorio para recibir al hacer los trámites administrativos, ¿sí? Bueno, y obviamente esto, hoy en día, en los administrativos son los primeros que pidieron, póngame un blindex, póngame un vidrio, póngame algo, no quiero que se me acerquen los pacientes, ¿sí? Entonces, todo lo que tiene que ver de cómo tenemos que repensar esta relación de paciente, personal de salud, para salvaguardar a este personal de salud, este concepto de humanización. Lo mismo que el tema de las áreas de personal. Yo, por ejemplo, me acuerdo de terapias diseñadas en los 70, 80 y hasta en los 90, donde era muy claro el área de transferencia, que hasta había duchas, era un área de transferencia donde no solamente se cambiaban los médicos, sino se cambiaban los familiares para entrar a ver a los pacientes, y esas áreas de transferencia prácticamente fueron diluyéndose por un tema de humanización, por un tema de para que la gente entrara más a las terapias, sobre todo las familias, y tuviera más contacto con los familiares, y prácticamente hoy, si uno recorría las terapias, tienen en los accesos a las áreas de terapia, o a los halls de las terapias, alcohol en gel, y te hacían poner el barbijo, las botitas, y vos entrabas alegremente. Y ahora tenemos que tener un área para que el personal de salud se vista, y no solamente se vista, sino que se desvista, porque está comprobado que uno de los mayores momentos en los que se contagia el personal de salud es en el momento en que se saca todo el equipo, sobre todo cuando se sacan los barbijos, ¿sí? O cuando se sacan los guantes, porque en ese momento es cuando se contagian. Y no solamente eso, sino en las áreas de descanso, porque de golpe en una misma habitación son 20, conozco un hospital, que no es el nuestro por las dudas, dejo asentado, que se contagiaron. ¿Por qué? Porque era el cumpleaños de una persona, y se juntaron todos a saludarlo, y a comer torta, y a tomar algo, y se contagiaron.
¿Entienden? Entonces, eso tiene que ver también con lo que hablaba Armando, del tema de protocolos, que son muy necesarios, y que la gente los cumpla. Porque muchas veces los protocolos están, la normativa está, pero nos cuesta que la gente la internalice. De hecho, lo vemos con la cuarentena. O sea, si bien se dice que no salgamos, uno sigue viendo mucha gente que sale y justifica que bueno, que no pasa nada, que bueno, que si sale un ratito, que si sale poquito, que si sale no sé qué. Entonces, el tema del personal, ¿no? O sea, de estas áreas para el personal, que tengan áreas con duchas para el cambiado, ¿sí? Porque además, el otro problema también es que, por ejemplo, uno de los temas es también el tema del lavado de la ropa, porque yo voy a hablar de la experiencia de los hospitales en Buenos Aires, o sea, no voy a generalizar, yo planteo la problemática que hemos tenido nosotros. Pero, por ejemplo, aquí se había dejado la costumbre del lavadero de los uniformes, la gente se los llevaba y los lavaba, los ambos en sus casas, y eso está generando mucho problema porque nadie se quiere llevar nada del hospital, ¿sí? Que pueda ser peligroso para su familia. Entonces, el tema de todo lo que son áreas de vestuario, cambiado, áreas de descanso, áreas de transferencia, ¿sí? Son temas que va a haber las que pensar en esos circuitos y en esos procesos. Ay, me fui, ¿qué pasó? Entonces, como bien decía Armando, es clave el trabajo interdisciplinario para esto, ¿sí? Desde el trabajo interdisciplinario a lo largo de todo el proceso de planificación, ¿sí? Donde participen los médicos, los enfermeros. O sea, a mí los office de enfermería que mejor me han salido era cuando yo tenía un referente de enfermería del lugar que me decía, no, arquitecta, acá hacemos esto, los cajones no me los haga todos del mismo alto, pónganmelos un poquito más alto, un poquito más ancho, un poquito menos, porque acá pongo ¿cómo se llama? Las ampollas, acá pongo los descartables. O sea, trabajar con la gente que es la dueña de los procesos, ¿sí? Porque es muy difícil que desde el tablero o desde los niveles centrales nos podamos imaginar cómo son las cosas si no estamos en terreno, o si no nos relacionamos con la gente que después va a estar en terreno. Esto es muy importante, ¿no? Y también, por ejemplo, nosotros en el hospital hemos tenido mucho apoyo del tema de los gremios, de SUTECO, en el caso de Capital, y realmente que los gremios se involucren es importante para que se involucre también y para que se cambie el tema de la cultura organizacional, porque si nosotros queremos trabajar sobre esa cultura, es importante incorporar a todos, ¿no? En estos cambios. Después, o sea, ya saliendo del ámbito del hospital, o sea, uno de los puntos que se plantearon es cómo se fortalecía el sistema, porque nosotros hablamos al comienzo de este proceso y del rol del establecimiento. Y dentro de ese rol, nosotros podemos pensar cuál va a ser el rol que va a tener nuestro establecimiento en función de qué. De que básicamente nosotros tenemos en esta pandemia 3 cosas que atender. Una es la parte de diagnóstico, otra la internación de pacientes en estado leve, y otra la internación de pacientes en estado grave. En estado leve hemos visto desde los hoteles que se han alquilado acá en Capital, hasta la readecuación de lugares como Tecnópolis, ¿sí? Que se ha readecuado tomando el Centro de Exposiciones de Madrid como referente, para atender pacientes leves. Diagnóstico, yo me olvidé acá de poner una diapo. Nosotros, por ejemplo, en Argentina,
los que hacían el diagnóstico del COVID era el Malbrand. Malbrand es un instituto muy importante de referente, ellos están trabajando en todo lo que es la investigación, hacen trabajo de investigación del COVID y del ADN del COVID y de la vacuna y demás, y además eran los que lo diagnosticaban. Pero ¿qué pasaba? Ante la centralidad tardaban mucho las muestras, entonces lo que se hizo fue descentralizar en distintos efectores, y eso también implicó armar una red de laboratorios a nivel nacional para el tema del diagnóstico. Nosotros en el hospital integramos esa red, en estos momentos nosotros en el hospital, el laboratorio trabaja con muestras de COVID, y también lo que hablábamos, que es el paciente, o sea, cómo hacemos el diagnóstico, o sea, dónde se hisopan, o sea, porque, a ver, para diagnosticar si es positivo o negativo, hay que hacer un hisopado del paciente, que se hisopa la nariz y la garganta. Son 2 hisopados que se hacen, 2 muestras que se extraen del paciente. Entonces, se generaron las UFU, que son las unidades febriles de urgencia, donde una vez que es derivado ese triage, va en el UFU, se le realiza el diagnóstico para ser internado, ya sea como en un hotel o en un área de internación del hospital, y ese hisopado determina, bueno, si es positivo o negativo, que no tiene que ver con los test, porque los test lo que determina es si uno ha tenido el COVID, ¿sí? si tiene anticuerpos de COVID. Entonces, bueno, y aquí aprovecho que tengo esta imagen para hablar de todo lo que es, y ya Armando lo dijo, todo lo que tiene que ver con los elementos de protección de personal, ¿no? Que de acuerdo a la tarea que realiza, tiene que tener los elementos acordes a esa tarea. Nosotros, las áreas de mantenimiento y de limpieza, es importante que también cuenten con los elementos acorde a eso, porque, por ejemplo, nosotros, la gente de limpieza, no es lo mismo la que está limpiando en las áreas administrativas, que el que está limpiando en la guardia, que el que está limpiando en las áreas de internación. Entonces, obviamente, ese personal cuando comenzó cuando se empezaron a armar todos los circuitos en el hospital, justamente uno de los problemas que tenía, nosotros tenemos tercerizado el tema de mantenimiento y limpieza, es que lo que planteó la empresa es, la gente no quiere venir, lógico. O sea, la gente tenía miedo. Entonces se hicieron charlas de capacitación, donde gente del comité de infectología del hospital fue y le dio charlas de capacitación al personal de mantenimiento, y estamos en un contacto de interacción entre el comité de infectología con la empresa de mantenimiento, o la empresa de limpieza, y también sacudiendo algunas cabezas, porque más de una vez nos llama la responsable del comité de infectología y nos dice, por favor, que saquen tal cosa, porque la gente en el temor empieza a hacer su propia planificación de medidas de protección, y cuando digo la gente, digo el área de enfermería o el área médica, que a veces son contraproducentes. Entonces, lo que se determinó es que si se hacen reuniones, y básicamente infectología aprueba o no los cambios y las readecuaciones, ahí está, no me salía la palabra, las readecuaciones que se van haciendo en el hospital, ¿sí? Para que justamente garanticen el tema de evitar el contagio de los pacientes. Pero yo diría que cuando hoy en día se habla de que el personal de salud es el más expuesto, pero es el más expuesto porque cuesta mucho el tema de que la gente incorpore estos protocolos. Porque a lo mejor sí, cuando está frente al paciente, se cuida, ¿sí? Pero después se juntan a tomar café o rompen esos procesos. Entonces, eso ha hecho un cambio de cabeza muy importante
no solamente en las áreas de mantenimiento y limpieza o en las áreas de infraestructura, sino también en las áreas obviamente las áreas médicas y asistenciales, eso de por sí. Entonces es muy importante ese tema. También, además de pequeñas readecuaciones, lo que se hizo fue incorporación, todo esto a nivel del Ministerio de Salud, la incorporación de camas de terapia nuevas, respiradores, o sea, se pusieron a punto rutinas de mantenimiento que a lo mejor de mantenimiento preventivo, que eran el mes que viene o dentro de 2 meses, se adelantaron rutinas de mantenimiento, o sea, hubo toda una batería de cosas que se empezaron a hacer para garantizar la disponibilidad de este recurso físico. Bueno, acá estábamos viendo, bueno, esta es la unidad de febriles que recién estábamos viendo, esta es la planta, o sea, la gente llega por aquí, se queda parada acá, estos son 2 centros donde se le hace el triage, se le explica a la persona, se le pregunta a la persona datos, etc. Después se dan la vuelta, entran por aquí, que son consultorios de atención, donde lo recibe este señor que está acá, o alguien parece, no, pará, me fui, para un momento. Perdón. Esta persona que está acá carga los datos con los nombres, y después de ahí van a un lugar donde se los hisopa y esperan el resultado, ya sea hacer derivados para saber si son positivos o no. Si son positivos son derivados, y si son negativos son enviados a su casa. También, en realidad, esto es importante que lo tengamos en cuenta, hay un concepto que es de contacto estrecho, porque cuando uno está en contacto con un paciente de COVID sin los elementos adecuados de protección, más de 15 minutos, puede haberse contagiado, pero puede ser que dé negativo, lo que llaman un falso negativo. Entonces, por eso se le pone a los contactos estrechos o a la gente que vino del exterior, por ejemplo, se lo pone 14 días en cuarentena. Y generalmente se hisopa al 10º día. Para determinar, porque si se hisopa al día siguiente, probablemente puede dar esto que estoy diciendo, un falso negativo. Entonces, esos son temas que hay que también tenerlo claro. Y después, yo en realidad elegí una que me pareció interesante, pero también se están realizando unidades de terapia intensiva de campaña. Esto no se ha implementado para los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, sí para hospitales de la provincia de Buenos Aires, donde lo que se ha hecho son, con un sistema prefabricado modular, hacer una unidad de internación de terapia intensiva, con sus camas, bueno, con todos los requerimientos que tiene la terapia intensiva, ¿no? O sea, camas y área de enfermería, etc. O sea, respondiendo a los requerimientos. Aquí vemos estas áreas de terapia. Y básicamente, si ustedes me preguntan, yo ya lo he dicho, pero así como después de la epidemia de fiebre, nosotros tuvimos unas epidemias bastante importantes a fines del siglo XIX, que devastaron a Buenos Aires, y no solamente estas epidemias fueron a nivel mundial. Una de las cosas que dio fue el movimiento higienista en la medicina, y también ese movimiento se vio reflejado en la arquitectura, y en Argentina, a partir de 1880, con la generación de 1880, van a ser los que van a incorporar agua potable, desagües, y los códigos de edificación para garantizar la salubridad de los edificios que se construían en cuanto a ventilaciones y aireaciones. Y creo que esto también nos va a llevar a repensar, luego de hecho ya se está repensando la ciudad, se está repensando la vivienda, se están repensando los hospitales, los espacios públicos, el transporte, se está, bueno, viendo cómo se va a seguir, primero hasta que no se encuentre la vacuna, y yo creo que algún impacto va a tener este tema de
que va a quedar aunque se encuentre la vacuna. Porque además yo creo que para mí lo más interesante que ha tenido esta epidemia es que le ha dado un cachetazo al ser humano que tenía tan claro que con la tecnología podía, con la tecnología, y en realidad seguimos con nuestra condición de humanos y vulnerabilidad, que lamentablemente una bacteria que no, un virus que no podemos ver, nos ha transformado en seres totalmente vulnerables. Entonces yo creo que en ese sentido deberíamos repensar nuestro modo de habitar el planeta y nuestro modo de habitar la ciudad en función de estos cambios. Básicamente creo que esa es de hecho ya hay mucha gente que está trabajando en eso, mucha gente que está repensando, redefiniendo, recalculando, diríamos, y va a quedar mucho. Lo que también es cierto que hasta que no se plantee alguna acción, y en este sentido el rol del Estado para mí va a ser clave, porque el rol del Estado tiene que chequear dos cosas. Primero, que toda esta situación y que todos estamos conectados por Zoom y hablamos del tema de las conexiones, está generando una exclusión digital muy fuerte, porque hoy en día en realidad es la gente que tiene conexión y el que no tiene conexión. Entonces inclusive se está pensando en que hay algún tipo de conectividad que va a tener que ser libre, ¿sí? Porque si no se genera realmente gente, se excluye a mucha gente. Yo hace un par de años escuché una charla donde decían que los nuevos analfabetos eran los que no iban a saber manejar los programas informáticos, o sea, la tecnología. Y yo creo que hoy los nuevos excluidos son aquellos que no tienen acceso a Internet, ¿no? En este sentido, creo que ese es un tema. Y el otro, que también va a tener que repensar el Estado argentino, por lo menos, o la sociedad argentina, es esta subdivisión que tenemos de sistemas de salud, público, privado y de obra social, o sea, repensar el sistema como un sistema, porque realmente, y el rol del Estado en garantizar la salud de esta población. Bueno, por mi parte nada más, invitarlos, así como pasó el chivo Armando, yo también voy a pasar el chivo. Nosotros vamos a empezar en agosto la capacitación virtual de la Diplomatura de Gestión de Infraestructura Física y Tecnología en Salud en la Universidad de Salud, que venimos realizando ya hace un par de años. Así que bueno, si se contactan conmigo, les puedo pasar información sobre esto. Y bueno, por mi parte no mucho más. De nuevo reiterar el agradecimiento a Expo Medical y a ustedes por haber tenido ganas de compartir este momento, y supongo que ahora vendrán preguntas o algo. Yo dejo de compartir pantalla y bueno, y aquí estamos. Bien, Rita, bueno, mira, acá yo veo que han llegado un par de preguntas. Si querés podemos leerlas juntos. Dale, se suma Armando y Alejandro, que no lo veo, Alejandro. Perfecto. Bueno, voy leyendo la primera consulta de Adriana Fernández, que dice, en los triage, en esos hisopados también se clasifica dengue e influenza, considerando que estamos simultáneamente atravesando estas tres campañas. ¿Los protocolos consideran estas tres problemáticas? Mirá, yo soy la persona para hablar de eso porque eso es un tema médico, pero sí el triage lo que básicamente separa son qué patologías tenés. Primero que el hisopado solamente determina lo del COVID, ¿sí? O sea, para dengue no es el hisopado. Y por otro lado el triage es una selección, y ahí se determina qué síntomas tiene, y en función de eso, obviamente que un paciente de dengue seguramente es un paciente febril, entonces seguramente lo mandarán a hacer el hisopado, presuntamente COVID. Si no es COVID, verificarán, mirá, anécdota aparte, antes de que el COVID se pusiera tan fuerte, hubo una persona que había llegado al hospital que le hicieron
pensando la reacción para el dengue, pensando que tenía dengue. Como el dengue le dio negativo, le hicieron COVID. Yo supongo que ahora debe ser al revés, ¿viste? O le deben hacer las dos cosas simultáneas, porque los tiempos son diferentes. Esa parte no me quiero meter en algo que no es mi expertise. Pero sí, lo que está claro es que que es importante es que la gente llegue a un lugar de selección y que en ese lugar de selección se pueda hacer una presunción de para dónde derivarlo en función del cuestionario que se le hace, porque en realidad se le hace un cuestionario. Hay en algunos lugares que tienen consultorio para triage, pero nosotros tenemos un cuestionario que le van haciendo preguntas y van descartando y van orientando al paciente en función de eso. Bien. Bueno, la segunda consulta fue ¿cómo se resuelven las instalaciones de gases medicinales y el tratamiento de aire filtrado en las UTIs de campaña? No sé, ¿querés responder vos, Armando? Hay que ver caso por caso. Realmente en muchos casos, en realidad hay que tener en cuenta que no es para pacientes graves. Las UTIs de campaña no son para pacientes graves, sino que son para pacientes con patología atenuada. Con lo cual, cuando se presenta algún caso grave, entiendo que lo derivan a un lugar ya preparado para eso. Si no, Pero en mientras tanto... principio, no, Sí, sí. sí, dale. No, en principio, la instalación de gases, si llamamos gases a oxígeno, aire comprimido y aspiración, es común a la que se hace en cualquier parte del hospital. No hay una cosa COVID y no COVID. En eso es igual. O sea, sí, obviamente está en función de la cantidad de camas que va a tener para que tenga la presión o la aspiración tenga, o sea, tiene que ver con el número de camas, no tiene que ver el número de camas que atienden, ¿sí? O sea, el cálculo, porque no hay una diferenciación. En el tema de aire acondicionado, lo que sí se está haciendo, y eso es uno de los problemas graves, es que lo ideal es que las áreas de atención de COVID tengan presión negativa. Y el problema es que la mayoría de las áreas de terapia intensiva tienen presión positiva. Veo a Ana María sacudiendo la cabecita diciendo que no. Ana María, decime por qué estás diciendo que no, cuando es lo que indican. A ver, contame. ¿Le podés dar micrófono a Ana María Alonso, que la tenemos ahí moviendo la cabecita? Así discutimos con Ana María. Dale. Hola Rita, hola a todos. ¿Qué tal? Como vos sabés, yo también estoy en un hospital público. El tema Sí, del aire, los aires centralizados son un problema gravísimo. Ah, no, eso, no, perdóname. Yo estaba de acuerdo con Ah, vos, no, que tenemos un problema gravísimo con eso. no. Estamos de acuerdo, estoy de acuerdo con vos. No, el tema es que es un problema grave porque pero lo que pasa es que la pregunta era en las áreas de campaña. Entonces, como las áreas de campaña, eso es algo que vamos a tener que repensar, que los aires acondicionados van a tener que tener la posibilidad de tener presión positiva o negativa en el que no se hagan el diseño, ¿sí? Porque después, ahora nosotros tenemos presión negativa, presión positiva, y perdiste. Pero como la pregunta iba orientada a los de campaña, para este caso habría que hacerlos con presión negativa. Bueno, lo que podemos decir al respecto es que esa es una de las grandes deudas en Argentina. No hay normativa con respecto al aire acondicionado. Con lo cual, al no tener normativa con respecto al aire acondicionado, se sigue la normativa de la RAE. Con todo este movimiento, aparentemente van a empezar a trabajar en una ley nacional que tenga que ver con el aire acondicionado. De cualquier forma, la mayoría de los hospitales de campaña van a quedar, es decir, pasada la pandemia, no van a quedar en funcionamiento. Con lo cual, al no quedar en funcionamiento, no tiene mucho sentido que uno piense que hay que modificar sus condiciones de aire acondicionado. En este momento, yo justamente, en los lugares de campaña no es para pacientes graves, va a ser exclusivamente para pacientes moderados. Eso lleva a pensar que, bueno, que no hay un filtrado absoluto, como puede haber una terapia,
y que, bueno, si ya de por sí hay muchos hospitales que no están bien desde el punto de vista de sus condiciones de filtrado de aire y demás, siendo hospitales o clínicas o sanatorios que ya están instalados y ya funcionando, con mucho menos condiciones, van a estar aquellos lugares donde se tuvieron que armar de emergencia en 2 meses. Con lo cual, no están haciendo todo lo posible para mejorarlo, pero no están llegando a las condiciones óptimas. En cuanto al aire, al aire comprimido o a condiciones de oxígeno, en muchos lugares lo que se está haciendo es poniendo sistemas de emergencia, con lo cual hay una cantidad de camas que sí están conectadas dentro incluso de los lugares de emergencia. Inclusive se hizo programas de contingencia de que los distribuidores de oxígeno vinieran a recargar, o sea, se hizo toda una logística para garantizar la provisión de oxígeno, especialmente en las áreas hospitalarias. Porque, un protocolo. Bueno, sí. Un plan de contingencia. Sí, claro. Para garantizar que hubiera el volumen de oxígeno que necesitaba en caso de que las terapias funcionaran a full. Lo que pasa es que el tema es que lo que también se está viendo, por lo menos acá, que hay un recurso que es el que limita mucho más que el recurso físico, que es el recurso humano, el tema de la capacidad de atención del sistema. Porque en algún momento se habló de poner más camas, pero más camas hay que ponerle enfermería y médicos, ¿sí? Entonces, eso también es un tema para los epidemiólogos y para discutir en las políticas de salud. Bueno, Rita, acá tengo otra consulta más. ¿Qué lugar ocupan los responsables de los servicios de seguridad de higiene y medicina del trabajo de los establecimientos y sobre los sistemas de gestión de salud y seguridad en el trabajo, teniendo en cuenta la aplicación de las leyes de seguridad de higiene y la de riesgos del trabajo? Lo consulta Jorge Oyuela. Mirá, yo no puedo generalizar, yo te puedo hablar básicamente por la experiencia que yo tengo. Pero nosotros en el hospital, la gente que hace medicina laboral es la que se está encargando primero, junto con el comité de infecciones, medicina laboral y comité de infecciones son los que trabajaron en determinar qué elementos de protección personal de acuerdo al riesgo tenía que usar cada uno, porque no todos tienen que usar, porque todos querían el filtro, ¿cómo se llama? El 95. N95. Eso, ahí está, que no, gracias Ana María. ¿Puedo participar? Sí, ¿quién habla? Sí. Sí. Bueno, Jorge Oyuela, soy inspector, ante todo me presento, soy inspector de radiaciones ionizantes de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, así que estamos al tanto. La cuestión tiene que ver con esto, mi pregunta apunta, estoy viendo triage, además soy radiólogo también y participé ya, esta es mi tercera pandemia, como sanitarista en las 2 anteriores, HIV y H1N1. Dicho todo esto, más o menos les voy comentando. Se habla de elementos de protección personal, se habla de triage, se habla de circulación, cosa que está muy interesante, por eso mismo estoy participando y escuchándolos atentamente. Ahora, también hay figuras que son centrales, por ejemplo, los servicios de seguridad e higiene, que son los responsables en los establecimientos de hacer cumplir, junto con el sistema de ARTs o establecimientos autoasegurados. Pero es que nosotros, discúlpame Jorge, nosotros Sí. hablamos que había un equipo de trabajo, Claro. y hablamos de los profesionales. Obviamente Sí. en ese equipo de trabajo está integrado el personal de seguridad e higiene, seguro, o sea, lo que pasa es que yo voy a hablar en función de los arquitectos, Armando de los ingenieros, pero obviamente que este es un equipo interdisciplinario. Claro, Rita, que, claro. Pero digo, los elementos de protección personal, por ejemplo, y esto es lo que le estoy diciendo, por ejemplo, nosotros hemos sacado una disposición y tienen la tipología, los que están certificados, todos de la Superintendencia de Riesgos,
Lo pueden, yo si quieren después se los puedo enviar, o les puedo decir el vínculo y demás. Pero, ¿cuál sería tu pregunta? No, la pregunta es cuál es el rol en todo esto, porque, El rol integra el equipo, a ver, el rol es que integra el equipo, o sea, se armó un comité de crisis en el hospital, integra parte de ese comité para determinar qué elementos de protección personal le corresponden, porque no es lo mismo, vuelvo a insistir, el administrativo que está metido en el, no sé, en un cuarto solo trabajando, que está en contacto con el público, o que el médico que está atendiendo. Primero que está entendiendo. A eso apuntaba, eso se llama estudio de puesto de trabajo y lo hace el responsable de seguridad y higiene. Por eso preguntaba específicamente cuál era el rol de estos dos sectores principales que no los he escuchado, por eso. Perdón que no los he intervenga. escuchado, no lo he visto puesto en la ponencia. Tanto para el hospital como para la UFU en forma separada, y tenemos protocolos que cumplir de el equipamiento, la ropa. No estamos trabajando solo con el comité, hay una indicación central del comité del ministerio. Claro, o sea, el protocolo principal lo elabora el ministerio. O sea, nosotros nos bajan la línea, es más, nosotros desde los protocolos desde qué elementos de protección tienen que ir para cada tarea, todo eso hay uno general, como está diciendo Ana María, que lo bajan en el ministerio y que después cada hospital lo acomoda, por decirlo de alguna manera, a su realidad. Pero seguro, la gente de seguridad e higiene integra el equipo, como la gente del comité de infecciones, como el tema de residuos, por ejemplo. A ver, hay un montón, esto es una charla con la limitación de lo que es una charla que tiene un tiempo, si nos quedamos hasta las 12 de la noche, podríamos... No, desde ya les digo que está buenísima, pero, la verdad, por muy ejemplo, interesante. Otro tema que nos pasó es todo lo que es gestión de residuos, porque hubo que poner más tachos de residuos de bolsas rojas, o sea, hay todo un montón de cosas. Nosotros estamos como armando los grandes hilos o los grandes conceptos, porque si nos metemos en cada tema de cada cosa que hablamos, podríamos desarrollarlo mucho más ampliamente, pasa por ahí. Pero mira, sí, discúlpame Rita, que te interrumpa, así también vamos redondeando, si les parece. Hay una consulta más que la hace Enzo Ibarra, que dice, en el sector del lavadero se procesa toda la ropa hospitalaria, tanto proveniente de sectores COVID como de sectores no COVID. ¿Existe alguna separación física o protocolo? Sí, lo que pasa es que los hospitales no lavan su propia ropa, sino que la mandan a lavar, y vos separás entre ropa contaminada y no contaminada. Básicamente es esa la separación, que en el lavadero le hacen un proceso diferenciado. Pero eso se hace normalmente siempre, es decir, está bien, bueno, pero... Lo que pasa es que en este momento se genera mucho más, pero ese proceso es un proceso normal, o sea, no es un proceso que haya cambiado. Lo que pasa es que hay gente que no estaba antes utilizando tanta ropa que ahora hay que cuidarla. Pero cambia nada más que en eso, es más la cantidad, pero no cambia tanto el protocolo. Porque ropa infectada, también había ropa infectada cuando estaba todo el tema de HIV, cuando hay un paciente con otra patología, cuando se hace una intervención de medio interno, es decir, todo eso se considera que es ropa que está en condiciones con lo cual hay todo un protocolo ya generado para ese tipo de ropa. Sí, en general, digamos, los pacientes con COVID no son pacientes, digamos, no es que apareció algo nuevo, la diferencia es el volumen de gente. Claro, exactamente. Es un tema de volumen, más que de característica. Lucía, ¿tenés? Sí, ahora sí. Bueno, por lo que veo no hay ninguna consulta más en el chat. Si les parece podemos redondear o ya ir finalizando. Sí, por mi parte, espero que les haya parecido interesante. Creo que, a ver, un poco en función del comentario que hubo, el trabajo que se está haciendo es un trabajo interdisciplinario donde forma parte un montón de gente. De hecho, nosotros
estamos en relación con toda la gente de nivel central, que viene por el tema del aire acondicionado, por el tema de gases, o sea, no es que hay una persona que resuelve. Es más, en este caso, por ejemplo, en todo lo que fue el tema de la SUFUD, fue con la gente de espacios públicos, o sea, no lo hizo, o sea, lo armó Salud, pero lo diseñó, lo proveyó espacio público. O sea, yo creo que acá no solamente es un tema de una sola persona, también hay todo otro montón de cosas para hablar de lo que es el equipamiento médico y la ingeniería clínica en estas circunstancias. Pero bueno, nosotros hicimos un recorte en función de la charla, ¿no? Exactamente, así que bueno, me diste el pie para recordarles que el comité presenta sus capacitaciones todos los años en las jornadas de Expo Medical, así que bueno, los esperamos para seguir manteniéndonos en contacto y que puedan seguir capacitándose, ¿sí? Va a ser un espacio, como siempre, en donde va a haber intercambio y conocimiento actualizado. Así que bueno, Rita y Armando y Alejandro, les agradezco su disponibilidad y el compartir el conocimiento que en estos momentos se valora mucho. Así que, bueno, nos estamos reencontrando en Expo Medical del 23 al 25. Ojalá nos encontremos. Esperemos que se pueda. Esperemos. Seamos positivos. Rita, Armando, muchas gracias por su disposición y su apertura, así que lo felicito. Bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, muy bien, gracias a todos por haber venido, los esperamos en septiembre en Expo Medical. Chau, Biomaría. Chau, muchas gracias. Guillermo. Bueno, gracias a todos por venir y bueno, los esperamos. Los esperamos y esperemos que esto pase pronto. Que así sea.